la banda que quiere hacer cómics, qué tiene que estudiar o a qué se dedica o qué tienen que hacer para hacer cómics, ¿no? Y pues me parece que sí es un tema que debíamos tocar. No sé, Tevin, a ver, ¿tú qué opinas de eso? ¿Cómo fue que llegaste a eso? Te dedicas principalmente a la ilustración, pero para ver, platícanos tu historia. Sí, claro. Fíjate que yo creo que todos los tiempos van cambiando, ¿no? O sea, yo creo que los momentos de ahorita para los chavos es bien distinto a cuando nosotros estábamos más morros. Y en mi caso particular, yo nunca vi que el dibujar me fuera a dar de comer, o bueno, fuera como una profesión. Siempre lo había visto como un hobby, ¿no? O sea, veía las caricaturas, las dibujaba, veía cómics, dibujaba, ¿sabes? O videojuegos los dibujaba, pero siempre en un aspecto de placer, ¿no? O sea, un aspecto de que te nacía hacerlo, ¿no? O sea, hacía cómics en la secundaria, ¿no? De personajes, y al rato todos, ay, ¿en qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Ya hiciste la otra página? Sí, y lo empezaban a rolar en mi cuaderno, güey, en todos los pupitres, ¿no? Ya terminaba de leerlo, ya me lo regresaban, y otra vez hacía otra página y así, güey, y todos, no, qué chingón, ¿no? Pero siempre lo había visto como un hobby. Entonces, mis papás, ¿no? Los amo, los adoro, ellos trataron, sí, de incentivarme ciertas cosas, pero a un nivel muy sencillo, o sea, decían, vamos a darle un curso o algo, ¿no? Pero no se concretaba realmente nada, o sea, realmente fui, como muchos dicen, como autodidacta en esto, porque no había una escuela que dijera, la escuela del cómic, la escuela de ilustración, la escuela de, no, tal, ¿no? No. Entonces, ni siquiera por mi mente pensaba que me iba a dedicar a esto, o iba a ser abogado, o iba a ser psicólogo, o iba a ser arquitecto, o iba a ser no sé, ¿no? Entonces, conforme iba yo creciendo, empezaron a existir una carrera que no existía en ese momento, y ahorita pues ya es una carrera normal, que era la de diseño gráfico. Sí existía, Tevin. No, antes existía lo más parecido, porque yo obviamente después de la secundaria, pues yo quería estudiar algo relacionado a lo que yo hacía. Había carrera de dibujante técnico, ¿no? Entonces, pues era al mismo par de que me metí al CCH, a la prepa, estudié una carrera técnica, ¿no? De dibujante publicitario, ¿no? Entonces, pero no era lo que yo realmente quería, no era muy parecido a diseño gráfico, que ya después, en esos años, empezó ya a salir, a hacerse popular esa carrera, ¿sí? Pues terminé ya en diseño gráfico, ¿no? Ya para ahorrarlo, y era lo que más se podía parecer a lo que a mí me gustaba, ¿no? También existían las artes visuales, ¿no? Pero como que yo no era mucho de irme a las artes visuales, porque en aquel momento era como más bien dirigido a los artistas que querían pintar, ¿sabes? O sea, era como otra cosa que quizás no era lo que yo realmente quería. Pero al final de cuentas me fui enfocando hacia la carrera de diseño gráfico, ¿no? Que fue ahí donde te conocí. Y bueno, se ha ido combinando, o sea, finalmente yo estudié diseño gráfico, pero me enfoqué totalmente a la ilustración, ¿no? Y en cierta manera, en cuestiones ya de cómic, pues tienes que ser un poquito autodidacta y ir aprendiendo también de mucha gente que te rodea, ¿no? Y también hubo 2, 3 cursos de cómic que a veces daban aquí los que ya tenían un tiempo ahí partiendo cómics, que se me hacía interesante, y los tomé y cosas así, ¿no? Pero nada más allá de la anécdota, ¿no? Y a ti, ¿cómo fue tu proceso, Héctor? Pues un poquito lo mismo. O sea, para mí fue muy chistoso porque pues yo entré a la prepa,
¿no? Y bueno, yo sabía que pues primaria, de la primaria sigue la secundaria, de la secundaria la prepa, ¿no? Y a mí sí era algo para... A ver, perdón, tengo que poner esto, dice. Un saludo para la tortillería San José de la Montaña y y a la banda de la colonia Luis Donaldo Colosio. Saludos. Salud. Sí, está cabrón. Fíjate que yo, en mi caso, fíjate que yo en mi caso pues lo mismo, o sea, para mí era algo que sí me movía mucho el rollo me movía mucho el rollo de qué iba a hacer, o sea, qué me iba a dedicar. Yo estaba como muy preocupado porque no tenía ni idea, ¿no? De eso, ¿no? Casi toda mi familia, todos mis primos, estás enfocados al rollo de la administración, como otro tipo de cosas, ¿no? Y pues sí era complicado. A mí me gusta mucho dibujar también, igual como a ti, y pues sí era algo que pues yo quería hacer, pero también no pensaba que pudiera dedicarme a ello, ¿no? O sea, eh, pues sí, que pudiera haber algo en lo cual, perdón, es que estoy aquí terminando de poner esto, no sabía que pudiera haber algo en lo cual yo pudiera, pues, desarrollarme, ¿no? En mi profesión. Y recuerdo mucho que cuando yo estuve en la prepa, sí me angustiaba mucho eso, y mi papá, yo entré en una prepa de la UNAM, ya medio platiqué de eso, de prepa 4, pero recuerdo que mi papá en ese momento me compró un libro, pinche tabicote así, que era un libro que editaba la UNAM y donde venían todas las carreras de la UNAM, y así desde la A actuaría, que era la primera, ¿no? Y te decía qué era la carrera, cuál era el perfil del alumno que quería estudiar eso, cómo era el perfil de los egresados, en dónde podían trabajar, el plan de estudios, así como muy desarrollado, pero de todas las carreras que había en la UNAM. Y entonces yo dije, a huevo, con eso yo puedo saber, pues, por dónde, ¿no? Y, y pues sí fue como chistoso porque yo me había puesto la meta de que antes de que acabara el primer año de prepa tenía que saber qué pedo con mi carrera, ¿no? Aún sin saber así nada, ¿no? Y pues leyendo me encontré justo con que estaba por ahí artes visuales, estaba por ahí comunicación gráfica, había diseño gráfico, y a mí me parecía como, como chingón eso, me parecía que podía por ahí, decía, pues es que la gente que hace esto se dedica a algo parecido y pues por ahí ya puede ser, ¿no? Yo sabía que yo quería hacer cómics, pero yo sabía también que pues seguramente iba a ser como un hobby, ¿no? En ese momento. No tenía ni idea que pudiera dedicarme a esto. Pues ya decidí que iba a estudiar diseño gráfico y pues ya, como a los 16 años además, tuve chance de, así en un verano, tenía un tío que tenía un negocito, un changarrito ahí que hacían rótulos por computadora y cortaban vinil así para los taxis y todo ese desmadre. Y pues yo fui ahí de metiche, ¿no? Me fui a meter ahí como a pues aprender con ellos y no me pagaban ni nada, o sea, yo nomás iba ahí a aprender. Y pues estaba el que era el diseñador gráfico, Lalo, me parece que se llamaba Lalo, y él me platicaba, me enseñó los programas, tenía el poderoso Corel Draw 3, ¿no? En ese momento, y casi todo lo hacía en Corel, ¿no? Y él me decía que, no, es que la tecnología está bien cabrón ahorita, cómo está cambiando todo, porque yo aprendí a trabajar con mis pasteles, así, con mis gises, y así ¿de qué me está hablando este güey? Yo ni sabía que eran los pasteles, ¿no? Pero pues yo tenía ahí muchas inquietudes, ¿no? Así o sea, una de mis inquietudes era, ¿cómo le hago para colorear un dibujo? ¿No? Me acuerdo que era algo que yo le preguntaba y
Y él, no, es que está bien difícil, ¿no? Porque lo tienes que hacer en Corel. Y entonces lo que él decía es que tenía que vectorizar el dibujo y con vectores colorearlo, ¿no? No era un pinche, o sea, te estoy hablando de eso de 1995, 1996. Y así de que no mames, o sea, me acuerdo que uno de mis dibujos lo escaneamos y me tardé un chingo en avanzar con eso. Nunca lo terminé, nunca terminé ese dibujo de colorearlo, ¿no? Y pues ya, pues aprendí a hacer así cosas de diseño. Después conseguí los programas y empecé a hacer diseño gráfico sin saber diseñar y empecé a vender diseños así, tarjetas de presentación, folletitos, así. Ya, pues yo dije, bueno, pues sí me gusta esto, ¿no? Y pues ya, yo empecé a hacer eso, pero bueno, mi meta era hacer cómics, ¿no? Eso era lo que yo quería. No, pues tú estabas más avanzado que yo, güey, porque yo... Yo tenía 16 años ahí. Imagínate. Estaba chingón porque pues ahí salió un varito para mis chicles, ¿no? Sí, claro, no, yo creo que en esos momentos yo te digo que apenas estaba estudiando la carrera de dibujante publicitario y no existían computadoras en la escuela más que una. Y esa computadora en la escuela hoy usaba disquetes, ¿no? Unas cajitas así dentro de un... Y ni siquiera tenían un ambiente gráfico como las de las iMac de ahora, ni siquiera Windows, o sea, era pantalla negra y con puros comandos, ¿no? De diagonal, no sé qué, y ya pasaba algo y así. Y era así, no, ay, qué complicado, ¿no? Y medio había creo que una materia de aprender los comandos, pero a mí se me hacía aburridísimo, porque como visualmente no había nada, hasta que lograbas hacer una serie de comandos ya pasaba algo, pues ya, ¿no? Ya, y yo creo que en ese periodo fue cuando empezaron a salir las Mac, ¿no? Y hacer un ambiente gráfico mucho más agradable. Y porque yo me acuerdo que ya en la universidad nos tocó esa transición también, ¿no? Cuando empezaba el Photoshop. Perdón, no te entendí, se pausó tu voz. Y me acuerdo que ya cuando llegamos a la universidad, y ya empezamos a estudiar Photoshop, Illustrator, InDesign, apenas empezaba, ¿no? No, bueno, pues ya había Photoshop 3 ahí. Hay 3. No había InDesign, había uno que era PageMaker y luego salió Quark Express. Y ya muchos años después llegó InDesign. Ese llegó cuando estábamos en la escuela. Ajá. CorelDRAW sí estaba desde antes, o sea, yo sí recuerdo que o sea, yo aprendí Corel 3, ¿no? Fue el que aprendí. Aquí dice Ataúd, diseñar en Works en una 486, ese era un reto. Fíjate que, ¿te acuerdas de Janine? Nuestra amiga Janine de la... para allá iba. Ataúd, esta anécdota que es real, ¿eh? Ahí va. Estábamos en la UAM, en la clase de cartel, me parece. Era cartel, ¿verdad? Sí. Bueno, yo cuando conocí a Janine fue en la clase de cartel. No me acuerdo, pero la conocí. Y era una chica que igual tenía una 486 así, pero es una chica que es súper creativa. Y un día llega con un pinche cartel así bien chingón, ¿no? Para la clase de cartel. Y así me acuerdo que ella estaba como terminando de cortar y armarlo. Muchos lo que hacíamos es que imprimíamos nuestros carteles de 60x90 en tiras así, ¿no? Y las pegábamos para porque salía muy caro el plotter, ¿no? Plotear un cartel de ese tamaño era muy caro. Entonces, yo lo imprimía así en tiras y las tiras las pegaba, ¿no? Y ahí estaba Janine batallando con eso. Y, órale, te quedó bien chido tu cartel. ¿Y qué onda? Ah, pues sí, es para la clase, ¿eh? Ok, y me acuerdo que poníamos los respiradores en los pasillos para que ahí pudiéramos avanzar las tareas sin entorpecer las clases adentro de los salones, ¿no? Uh-huh. Y en eso, oye, ¿y qué lo diseñaste? En Word. Y yo, ¿cómo crees que en Word? No, sí. Y o sea, entonces ella... y poniendo el contexto, ya no, se supone que ya en ese periodo, pues ya muchos usábamos InDesign, ya usaban Photoshop, Illustrator, o sea, ya con tipografías chingonas, todo eso, ponías tu título, ¿no? Que se le llama cabeza, ¿no? Dependiendo quien lo diga, las imágenes, los filtros, todo,
y todos así, y ella también lo entregó igual, y todos, te quedó chido en Photoshop, ¿no? No fue Photoshop, en Design, no, en Word. Y todos así, no mames, ¿cómo hiciste eso en Word, no? O sea, Pero aparte era el Word del 98, del 99, ¿no? Exacto. No, estaba muy cañón, o sea, todos así impresionados. Dice Ataúd, a mí en el primer año de la carrera todavía me tocó cortar a mano las letras y elementos para los carteles y los originales mecánicos. Sí, con el letraset, ¿no? Y si pero te es que valió madre todo, güey. Otra vez volver a hacer todo. Sí, pero mira, resumiendo, nos tocó obviamente bien distinto a como es ahora, ¿no? O sea, yo creo que, ahora las carreras de diseño han modificado mucho su plan de estudios, ¿no? Realmente me acuerdo desde que salimos hubo una revolución en nuestra universidad en cuanto al plan de estudios que cambió muchísimo. Pero bueno, a nosotros, tanto a Héctor, a mí, también estudiamos junto con Valerio, ¿no? Valerio Vega también ahí estaba en la Guamas Capozalco, con Serafín, con otros amigos. Nos tocó una de las mejores bandadas. Creo que antes de nosotros también hubo una muy buena. Y en esos momentos era la mejor escuela de diseño gráfico. O sea, la universidad estaba en el top de diseño gráfico donde estábamos estudiando porque los profesores que nos tocaron y todo en general estaba increíble. Eran de esos profesores fantásticos que en mi vida jamás voy a olvidar. O sea, nos enseñaron unas cosas que eran increíbles. Yo me acuerdo siempre de sí se llama Mauricio, ¿cómo Belma o Bielma? Jaime Bielma. Jaime Bielma, pero había también otro que estaba bien loquito, güey. César Martínez. César Martínez, ya lo estaba confundiendo, César Martínez, o sea, era increíble, o sea, tú podías llegar a su clase y todos así de, ¿qué pedo, güey? Y estaba en una esquinita el profesor, subido en el pupitre, güey, así como haciendo el OM, ¿no? Con sus piernas cruzadas, con unos lentes de la Virgen María, pero de esos que son como de tornasol, ¿no? Que lo mueves y se veía verde, azul y todo eso, y con una corbata hecha de latas de Coca-Cola, y así, güey, ¿no? Y todos así de, ya empezó la clase, güey, y todos así sacadísimos de onda, güey. Pero todos en pinche desmadre, güey, ¿no? Y en ese desmadre, él mismo nos transmitió con su tranquilidad, todos empezaron a poner tranquilos, güey, porque no sabían qué estaban pasando. Y hasta que logró, con su tranquilidad, ordenar toda la clase y ya todos estábamos sentaditos así. Y de repente, ya que tenía la clase así súper cautivada, decía, huevos, ¿no? Y entonces, ¿qué pedo con este profesor, no? Pero era parte de un show, o sea, él siempre te motivaba que fueras muy creativo y que todo lo que tú vieras tenías que darle, o ver más allá, ¿no? Tener educar el ojo para no ver lo común, sino ver. Sí, la clase que él daba, no sé cómo se llamaba ahí, pero daba clase de semiótica. Exactamente. Era su clase. Y la verdad es que él, pues, es artista visual y más enfocado en el performance y esas cosas. Entonces, su clase quedaba muy bien para lo que tenía que enseñar. Pero muchos de los compañeros nomás se les hacía cagadito, güey. O sea, y muchos no entendieron el pedo de la semiótica, ¿no? De la importancia de los mensajes y todo eso. Porque nada más, o sea, como que al final, o sea, sí faltaba que todo eso que él enseñaba, o sea, lo de los lentes de la guadalupana, se los quitaba y decía, es que a mí me gusta ver a través de la fe, ¿no? Y era la guadalupana, ¿no? Estaban en el banco, ahí sentadito, haciendo sus mamadas, y decía, es que estoy arriba del Banco de México, ¿no? Y empezaba ya a hacer, en esa época, me acuerdo mucho el día que fue muy sonado cuando mataron a Paco Stanley, y al día siguiente llega a la clase, no sé si tú estabas en mi grupo en ese momento, Tevin, llega con un platito blanco de esos desechables de pastel,
y traía una caca, güey, así, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo está, no? Y la agarraba y se la estaba comiendo, güey. Es que me sobró un chingo de todo lo que nos dieron ayer, güey, ¿no? Y entonces empezó a pasar la caca para que todos comiéramos de la caca. Era una caca de chocolate, ¿no? Deliciosa, por cierto, pero tenía toda la forma y toda la textura así de una caca de perro, así asquerosa. Y básicamente, pues es que todo lo que nos echaron los medios ayer con respecto a la muerte de Paco Stanley, pues era pura mierda, ¿no? Nos saturaron de mierda todo, y aquí está lo que me sobró, ¿no? Entonces todo eran metáforas, todo eran significados, pues al final, pues es la semiótica lo que... Y nos encargaba que nosotros lo recolectáramos con nuestras cámaras fotográficas, todo lo que viéramos en no sé si en una semana o 2 semanas. El aprender. Ajá. Entonces era increíble ver cómo algunos lo hacían muy bien, otros de plano no sabían ni qué tomar de fotografías. Yo me acuerdo mucho que 2 de mis fotos le gustó mucho porque logré ahí capturar momentos bien chidos. Yo pues chavito, güey, no sabía ni para dónde ir, y me fui al centro, güey. Y me acuerdo que llegué y pasé por una calle creo que ya era La Merced, no me acuerdo. La Merced. ¿Tomaste las putas con el diablo? Sí, güey. Sí, me acuerdo de esa foto, güey. Tomé esa foto, pero me dio un chingo de miedo porque pues, no puedes tomar esas fotos ahí. Entonces lo que hice fue meterme en un local y a través del local, entre 2 de las barras de metal que estaban ahí, saqué mi cámara. Recuerden que estamos hablando de un momento donde no había celular o camaritas chiquitas, güey. Ibas con tu cámara, otra reflex, ¿no? Y ahí medio ocultando y sonaba... Yo, maldita sea, ¿no? Que no suene. Y entonces tomé una foto que obviamente, pues se tituló La Santa y el Diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque la prostituta estaba recargada sobre un diablo para cargar cosas, ¿no? Un diablito de metal, ¿no? Y también otra que también gustó mucho fue de un edificio que lo habían adornado con unas flores afuera, pero en forma de corazón, ¿no? Entonces, ese era como un edificio vivo, ¿no? Porque tenía ahí su corazón, ¿no? Latiente y bla, 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 bla. Entonces tú armabas todo un discurso a través de la fotografía, ¿no? Y esto que les estamos platicando, ¿no? Ahorita van a ver por qué es importante, ¿no? O sea, pudiéramos nosotros decir, no, pues es que no es una carrera enfocada ni al cómic ni a la ilustración en particular. Sin embargo, nosotros creo que siempre hemos compartido que estudiar una carrera, ¿no? O sea, sobre todo esta de diseño gráfico, sí nos dio un aprendizaje en cuanto a esas herramientas que son muy importantes para poder conceptualizar y diseñar, ¿no? Y a veces transmitir, ¿no? O sea, por ejemplo, las portadas de un cómic, no todas, pero algunas, a veces es importante transmitir hasta con los colores. Entonces, esa cuestión que también como autodidacta lo puedes aprender, en la escuela pues te lo enseñaban como diseño. Entonces decías, ¿cómo podemos comunicar con el color, no? Dependiendo del color, pues estás tú comunicando algo. El color rojo, ¿no? Y comunica cosas muy fuertes como la sangre, la violencia, ¿no? El amor, ¿no? Entonces, el cielo, cuestiones azules, son cuestiones mucho más tranquilas. Entonces, después veíamos, ¿por qué los restaurantes están pintados de color naranja, ¿no? Me acuerdo mucho que había esa discusión, ¿no? Entonces, sí es importante que si los chicos quieren dedicarse a algo, pues yo creo que todavía actualmente pues sigue siendo muy interesante estudiar la carrera de diseño gráfico en cuestiones de que aprendes un montón de justamente lo que estábamos hablando, ¿no? De la semiótica, de la metáfora, ¿sabes? Esto también es bien importante para los carteles, ¿no? O sea, para comunicar con portadas, ¿no? Con lo que tú quieras hacer. Y eso lo vas unificando con el trabajo que tú haces,
¿sabes? O sea, yo creo que para mí sí me sirvió muchísimo, sobre todo para ilustración, aprender a comunicar con las imágenes, ¿no? O sobre todo con la metáfora, ¿no? Lo que yo traigo en la mente, reflejarlo en un dibujo, en un solo dibujo, pero con una idea, ¿no? Que traiga una idea. Y lo que aprendí mucho en el periódico, de las cosas que agradezco a mi jefe, a Luis San Vicente, fue eso, que me enseñó mucho a esforzarme a comunicar con un dibujo sin texto, porque casi la mayoría de la gente casi siempre utiliza símbolos, pero le pone, este es un pie que está aplastando a una persona, hay que ponerle al pie, es el gobierno, ¿no? Opresor, y le ponían gobierno, ¿no? Entonces, eso era era muy usado en los moneros, o todavía lo usan muchos moneros, o cartonistas más bien, ¿no? Para transmitir un mensaje, pero él me decía, esfuérzate en comunicar lo mismo, pero no le pongas palabras, o sea, logra que la gente entienda tu dibujo sin tener que ponerle, el árbol es esto, la persona que está siendo oprimida es el pueblo, ponle pueblo para que entiendan que es pueblo. No, quítalo, que se entienda sin texto, ¿no? Entonces era un reto y dije, está bien chingón. Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.